Bueno, mis amados, vamos a estudiar, como les dije, bajo ese tema, al fin en Éfeso. Es una expresión de admiración, como cuando, ay, por fin llegó mi día, por fin. Por ejemplo, desde el punto de vista humano, emocional, muchas madres dirán, bueno, por fin llegó este día, al menos que me den un regalito, porque si no es en este día, no dan nada. Entonces, para muchas personas hay días especiales. Por ejemplo, para el trabajador, el día de y al fin llegó mi paga, el día de cobrar. El estudiante, cuando ya termina los exámenes y se preocupó por estudiar, y el último día, y ay, por fin, ya terminé. Entonces, esta es la expresión de lo que podemos notar en el corazón de Pablo con respecto a esta ciudad. Y vamos a mirar algunas cosas. La ciudad de Éfeso era la más importante de Asia. ¿Por qué? Porque era el lugar de residencia del gobernador romano en esa provincia de Asia. Además, Éfeso era el centro comercial y religioso más reconocido de Asia. Y no solamente de Asia, dicen los estudiosos que tenía aún más relevancia que la misma Atenas, que Corinto. ¿Por qué? Porque eso lo estudiaremos la semana siguiente con la ayuda del Señor, pero en Asia estaba el templo de la gran diosa Diana de los Efesios. Entonces era llamémoslo así, una ciudad que movía mucha gente desde el punto de vista religioso. Entonces, Pablo, debido a esa connotación de esta ciudad, Pablo siempre, divisó que esta ciudad era un punto estratégico para la difusión del evangelio, para que el poder de Cristo se siguiera predicando por muchas partes, porque al ser un gran puerto comercial, todas las personas que llegasen allí iban a ir llevando esa experiencia, iban a seguir hablando del evangelio de Cristo por todas partes. Y ese era el anhelo de Pablo. En el segundo viaje él quería ir allá, pero fue el Espíritu Santo que le dijo, no, todavía no. Entonces, este fue el gran deseo de Pablo y por fin se hizo realidad. Ahora, vamos a mirar la connotación histórica y cómo fue, y en esta mañana vamos a considerar algunas cosas que pasaron en Éfeso. Entonces, Pablo viene en su tercer viaje misionero, dice la palabra, que viene visitando las iglesias de Galacia, de Frigia, y dice que viene por las partes superiores y llega a Éfeso. Entonces, esto lo vemos en unos versículos, lo miramos la semana pasada, de que el apóstol Pablo fue confirmando las iglesias. Nosotros, llamémoslo así, como creyentes que ya tenemos algún tiempo en los caminos del Señor, ¿por qué nosotros debemos seguir estudiando la palabra? ¿Por qué debemos seguir yendo a los cultos? ¿Por qué debemos seguir participando? Porque es la manera que Dios utiliza para confirmarnos, no para que de pronto vayamos con el deseo de oír una cosa nueva. No, porque eso demostraría que estamos un poquito desubicados, sino más bien para afirmar, porque nosotros somos como dice la palabra, que afirma las estacas, ensancha tu tienda. Como estamos continuamente siendo afectados, influenciados por las corrientes de este mundo, entonces eso pega contra nuestra casa y es necesario afirmar las estacas para que ningún viento del mundo, del infierno, del pecado se la lleve. Entonces, ¿por qué nosotros debemos continuamente participar de los servicios? Porque es la manera que Dios utiliza para confirmar nuestro corazón en la palabra. Como dijo el salmista, afirma mi corazón en tu palabra. Ahora, Pablo en el capítulo 18 nos muestra la palabra que él había
dejado ahí a Priscila y Aquila, y él continuó su viaje. O sea, Pablo tuvo una breve estadía en la ciudad de Éfeso cuando iba hacia Jerusalén, pero no se pudo quedar allí. Pero mientras Pablo fue fue a Jerusalén, luego subió a Antioquía y regresó, en ese lapso de tiempo Dios estuvo obrando allí. Dios estuvo actuando a través de esta pareja de Priscila y Aquila, y recordemos que también Dios movió a un refuerzo que fue a Apolos. Entonces, esto nos enseña la palabra que Dios es el que lleva adelante su obra en todo. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos. El primero que vamos a mirar en esta mañana es una corrección oportuna. O sea, Pablo tenía tanto deseo de llegar a Éfeso porque él quería, llamémoslo así, como establecer una sede misionera, ya adentrado entre los gentiles, y qué mejor que Éfeso. Entonces, Dios le enseñó de que él sí iba a estar ahí al frente, pero dése cuenta que Dios utilizó primeramente a otros. Ahora, ¿por qué una corrección oportuna? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, cuando llegó Pablo a Éfeso, dice, hallando a ciertos discípulos. O sea, no está diciendo que todos, algunos discípulos, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, Pablo tenía un gran privilegio, y es que Pablo tuvo un trato personal con Cristo desde el momento de su conversión. Recordemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia, y Pablo iba con cartas de autoridad de los líderes de Jerusalén para perseguir a los hermanos en cualquier parte. Y iba en camino a Damasco con ese proyecto, pero en el camino el Señor lo detuvo, le dio un trato, el Señor hizo algo especial con él, y él de una vez se rindió a la voluntad del Señor. Pero luego Gálatas explica que Pablo fue a Arabia, y allá dice que el Señor mismo le capacitó. O sea, tuvo un trato personal con Dios en todas las áreas. Entonces, esto le ayudó al apóstol Pablo a tener una visión más completa del Evangelio. Y de pronto alguien dirá, ay, yo quisiera así. No, Dios no hace así, porque recuerde que esa misma expresión la tuvo aquel que estaba en el infierno, y él le dice, si resucitase alguno de los muertos y le anunciare, ellos creerían. La divina respuesta vino diciéndole, no, ni aunque alguno se levante de los muertos no creerán. Allá tienen a Moisés y a los profetas, o sea, allá tienen la palabra. Si no le creen a la palabra, no le van a creer aunque alguno se levante entre los muertos. Lo mismo pasa en este momento. En la instrucción de capacitación para nuestra vida espiritual está en la palabra. ¿Por qué entonces Dios le dio esa experiencia tan maravillosa al apóstol Pablo? Porque es que él era el apóstol a los gentiles. Entonces, si Pablo dependía exclusivamente de la enseñanza que iban a tener de los apóstoles de Jerusalén, pues él iba a seguir con esa cosmovisión del evangelio para los judíos.
Pero Dios le dio un llamamiento especial a Pablo. Por tal razón, entonces Dios le da un trato particular y le revela el evangelio de una manera tan clara, mucho más amplia que lo que pudieron comprender Pedro, Jacobo y Juan y los demás de Jerusalén. Claro, entendiendo que Pablo tenía una cosmovisión mucho más amplia, porque Pablo era también ciudadano romano, entonces tenía esa capacidad de ver el mundo más allá de Jerusalén. Entonces, Pablo, como perito arquitecto, que él mismo lo define ahí en Primera de Corintios, él se preocupaba por verificar el buen estado de los fundamentos de la fe en los creyentes. Entonces, cuando Pablo llega a Éfeso y ve que hay algunos discípulos, o sea, que ya en cierta manera se identifican con Cristo, él lo que hace es evaluarles. Y eso pasa como cuando un médico, un ingeniero, un mecánico ya tiene cierto tiempo en su área. Cuando está empezando, es pregunte acá, pregunte allá y cómo será. Pero cuando ya lleva un buen tiempo, él le dicen, mire, es que me duele esto o le pasa esto, ya conoce más o menos y de una vez va directo al punto necesitado. O en algunos casos también hace unas preguntas muy concluyentes que le pueden describir cuál es la causa de la molestia. Entonces, esto es lo que hace Pablo. Pablo los interroga y les hace una pregunta muy, pero muy importante. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque es que esto es algo que es principal en el Evangelio de Cristo. Entonces, en la congregación, porque no podemos de pronto caer en el error de pensar que solamente habían 12 discípulos, porque la palabra nos dice de que ahí estaban 2 obreros que eran muy usados por Dios, que eran Priscila y Aquila, y un gran orador, un gran defensor, que fue Apolos. Y Priscila y Aquila, como habían estado con Pablo colaborando en Corinto, ellos tenían la cosmovisión completa. Por eso fue que llamaron aparte a Apolos y le dijeron, vea, le falta esto y esto y esto. Entonces, vamos a tratar de ir armando estas cositas que están aquí tan preciosas. Entonces, en la congregación de Éfeso habían algunos discípulos que tenían una doctrina incompleta. ¿Y será que eso fue solamente en Éfeso? No. Lo que está escrito en la palabra son principios que nos muestran que aún en las iglesias hoy en día pueden haber creyentes que tienen una doctrina incompleta, o en el peor de los casos, son simpatizantes pensando que son creyentes. ¿Por qué? Porque no han recibido o no tienen la concepción clara de lo que es el Evangelio. Entonces, aquí hay 2 aspectos fundamentales que Dios recalca, y es, número 1, ellos no conocían al Espíritu Santo. Y un creyente que no tenga conciencia del Espíritu Santo, pues eso indica que no ha sido salvo. Y número 2, ellos eran seguidores de la doctrina de Juan el Bautista. Y esto les ahondaba aún más en el error, porque estaban desconociendo la verdadera grandeza del ministerio de Juan, que era ser precursor del Mesías. Miren lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Evangelio según San Juan, el capítulo 1, del versículo 29 al 34, este testimonio que el mismo Juan da. Dice la palabra del Señor. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Por esto vine yo. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista está siendo claro. Y mire de que versículos antes a él le preguntan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? Y él dijo, no. Entonces le preguntaron, eso está en el versículo 22, entonces ¿usted quién eres? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. O sea, él era el precursor del Mesías. Juan el Bautista era el precursor del Mesías. Y nosotros no debemos quedarnos, como dice la palabra, con el ayo, si Dios nos permite llegar al Maestro. No debemos quedarnos en las estancias previas, debemos llegar al final, que es Cristo Jesús. Entonces, vamos a mirar esas correcciones, que aún hoy son importantes tener en cuenta, mis amados hermanos. Número 1, encontramos que una cosa es el sello y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, esa persona es sellada con el Espíritu Santo de Dios. Dice en Efesios capítulo 1, 12 al 14. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esta expresión es tremenda. Los que esperábamos en Cristo. ¿Por qué es tremenda? Porque cuando nosotros nos quedamos solamente en el sacrificio de Cristo, entonces nos quedamos a medias. Si nosotros nos quedamos solamente con lo que sucedió en la cruz del Calvario, sí disfrutamos de la limpieza, porque ese es el sacrificio redentor, pero nos quedamos ahí y Dios quiere que entremos en la nueva vida. Mire que Pablo escribe a los Corintios en Primera de Corintios capítulo 15, dice, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, en otras palabras, lo que damos es lástima. Cuando solamente nos quedamos en esa parte, en la primera parte del Evangelio, damos lástima. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos en la cruz, dice Gálatas que maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Y también dice Romanos que el que no cumpliere todas estas palabras es perdido, es maldito. Entonces, si nosotros nos miramos solamente en la cruz, ella nos va a señalar que la cruz es el lugar de castigo por toda desobediencia y pecado. Y cuando nosotros nos analizamos respecto a ella, con esa óptica, siempre vamos a encontrar que nosotros somos, primero, incapaces, impotentes de poder superar ese momento. Nos vamos a sentir incapaces de agradar a Dios, nos vamos a sentir hundidos, y es ahí donde el enemigo ataca al creyente para hacerle ver siempre sus errores y tenerlo sepultado. Porque una persona que solamente crea en esa parte no tiene autoridad, se siente sin poder, se siente sin convicción, se siente sin fuerzas. Número 1, para resistir el pecado, la carne, para resistir los ataques del diablo. Y número 2, no se siente digno, aunque ninguno somos dignos, pero no disfruta del beneficio de ser un adorador, de ser un ganador de almas, de ser una persona llena de paz, de gozo, que dé un reflejo diferente al mundo. Por eso Pablo dice que los que esperan solamente en Cristo son dignos de conmiseración. Pero mire, esto es
el primer paso, pero hay que seguir caminando. Entonces Pablo dice a los Efesios, en él, hablando de Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué es el evangelio? Mensaje de buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo Jesús pagó por nosotros y nos ofrece un camino hacia la comunión con el Padre. Entonces dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, yo debo creer que Cristo Jesús me salvó. ¿De qué? Del pecado, de la muerte, de la condenación de este siglo malo y de los poderes del siglo venidero. Cristo me salvó, pero también me ofreció una vida nueva. ¿Y quién es el que me puede ayudar a disfrutarla? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el que hace que la simiente santa, que es Cristo, empiece a germinar, a crecer, y todo nuestro ser y todos nuestros miembros que antes los utilizábamos para la maldad y para el pecado, ahora los usamos para la bendición, para la gloria de Dios, para honra de Dios. Pero ¿quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Entonces, si no se habla del Espíritu Santo como esa persona que regenera, esa persona de la divinidad que regenera, esa persona de la divinidad que guía, que conduce, que consuela a Cristo, que lleva a Cristo, perdón, entonces nosotros seremos unos religiosos. Usted no se da cuenta que los religiosos están continuamente, ofrezca novenas y prenda veladoras y haga una cosa y haga la otra. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna garantía, ninguna garantía. Por ejemplo, un creyente, ¿qué hace pidiéndole perdón a Dios todos los días por el mismo pecado de hace 20 años? Lleva 20 años pidiéndole perdón por el mismo pecado. ¿Será que ese creyente realmente ha sido perdonado? ¿Por qué no se siente perdonado? Algo pasa ahí. De pronto no ha tenido un verdadero encuentro con Cristo. Está en la puerta, pero no ha entrado. ¿Y por qué no ha entrado? Porque no ha creído. Porque no ha sido capaz de aceptar el perdón de Dios, la limpieza de la culpa, y no ha aceptado esa gracia que trae el Espíritu de Dios de parte de Cristo para podernos a nosotros sentir como hijos amados del Dios Todopoderoso. Entonces, la señal que una persona es salva es que el Espíritu Santo lo sella. ¿Y cómo lo siente? Pues la persona se siente limpia, se siente diferente, se siente renovada, siente que las cargas se le cayeron. ¿Por qué? Porque ha entrado a morar en él el Espíritu Santo. Ha sido ejercida la limpieza por la sangre del Cordero. Entonces, hay un otro aspecto. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego se recibe por fe, mas no por obras. Gálatas capítulo 3, versículo 2 al 4 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Y dice el 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, mis amados hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo no es igual al sello del Espíritu Santo. Toda persona, repito, cuando acepta a Cristo, recibe el sello del Espíritu Santo. Porque Cristo dijo que el que lo ama a Él, mi Padre también lo amará, y vendrán a Él y harán una morada en Él. Cuando una persona acepta a Cristo, está aceptando la Trinidad. Recibe el amor del Padre, recibe la comunión del Espíritu Santo y recibe la gracia del Hijo. Y por eso ese creyente empieza a ser una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior. Una persona que no haya sido bautizada, que no haya sido salvada, no puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ¿qué hago yo?
¿Qué tengo que hacer yo para recibir el bautismo? Es que yo me siento indigno, es que yo me siento indigna, es que yo creo que no lo merezco. Ninguno de nosotros lo merecemos, ninguno de nosotros somos dignos. Por eso es que el bautismo no se recibe por obras, no, es por fe. Es más, muchas veces pasa esto, que se escucha, pero yo escucho a fulano de tal que habla en lenguas, pero su conducta no es la mejor. ¿Y por qué? Eso es como mentira. No podemos decir, no podemos aseverar con claridad eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es por fe que se recibe. Y hay personas a quienes Dios en su misericordia les concede esta gracia más rápido porque de ninguna otra manera podrían mejorar en su conducta, en su crecimiento en fruto de Cristo en su vida. Pero esto no es una ley, esto no es una norma, esto es un trato de Dios personal con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para ser bautizados en el Espíritu Santo? Que escuche con fe la palabra, que crea que el Señor, así como lo quiso salvar, el Señor lo quiere bautizar. Pero ¿por qué necesitamos el bautismo? ¿Por qué Pablo lo primero que preguntó fue respecto al bautismo? Y es que el bautismo en el Espíritu Santo es un sello, una investidura poder, porque el Espíritu de Dios es la clave en la apertura de nuevas obras, en el decrecimiento y desarrollo de la obra. Mire, vamos a mirar unos textos y luego cerramos este pensamiento. En Hechos capítulo 2, del versículo 2 al 8, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, vea, un estruendo, porque es que si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos darle libertad al Espíritu Santo, debemos orar con libertad, alabar con libertad, aunque Dios puede bautizar a alguien que ni siquiera lo esté pidiendo. Eso lo maneja Dios. Dice la palabra, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? El bautismo en el Espíritu Santo sobre los primeros apóstoles y discípulos llamó la atención de los inconversos, de los religiosos. Y Dios le dio un trato poderoso. Ahora, en el capítulo 10, versículo 42 en adelante dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo, está hablando Pedro, dice, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pablo está hablando aquí claramente de la Trinidad, haciendo diferencia entre el Padre y el Hijo. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Claro, la salvación es en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, ni en el nombre del Espíritu Santo. No, la única manera, el único nombre que otorga salvación es en el nombre del Hijo, de Jesús, porque su nombre significa Salvador. ¿Y por qué? Porque Él fue el que murió por nosotros. Pero eso no quiere decir que el Padre y el Espíritu Santo no tengan que ver en el trabajo de la salvación. Miren lo que dice el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, mire, habló primero del Padre, del Hijo, y aquí habla del Espíritu Santo, dice, cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, si usted mira, amado hermano, estudia la palabra y estudia la historia de la iglesia, en especial desde más o menos 2 siglos hacia atrás, que para que se cumpla ese proceso que Dios dejó escrito en las iglesias de Apocalipsis, que nos muestra el avance, el desarrollo de la iglesia a lo largo de este tiempo, vemos que empezó nuevamente a difundirse el Espíritu. No que antes no estuviera, claro, siempre ha estado,
pero estamos hablando de ese soplo, que fue cuando vino el tiempo de nuevamente volver a la obra misionera que se había ocultado, se había perdido por milenios. Y no porque Dios no pudiera hacerlo, sino que Él es soberano. Entonces, el Espíritu Santo, siempre que, por ejemplo, se va a establecer una nueva obra, siempre que Dios ha levantado una obra que Él mismo la ha levantado, siempre ha tenido esa característica, que el Espíritu Santo de Dios está operando maravillosamente. Y por eso es que vemos en el libro de los Hechos que en todo lugar donde Dios levantaba una obra, había una particularidad, y era que llamémoslo así, las manifestaciones del poder de Dios, del Espíritu Santo, eran muy palpables. Entonces, por eso es que Pablo les pregunta a aquellos discípulos: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque era algo normal que una persona aceptara a Cristo y de una vez fuera bautizada en Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era que de ninguna otra manera podrían vencer, porque eran muchísimas las oposiciones, las amenazas de muerte. Ese tiempo no era como este, que tenemos libertad de predicar, no, era persecución a muerte. Mire que por las redes están hablando que precisamente en esta cuarentena, en esos países donde son totalmente antagónicos al evangelio, están persiguiendo desde la misma China, Pakistán y India y muchas partes, aprovechando llamémoslo así, este acuartelamiento mundial, están aprovechando para destruir templos, para perseguir iglesias, para perseguir pastores, para meter en la cárcel a creyentes. ¿Por qué? Por solamente el hecho de tener una Biblia y confesar que Cristo es el Señor. Nosotros aquí en esta parte del mundo estamos muy bendecidos. Aquí hay unos creyentes que se ofenden porque alguien le dice: ay, parece una monja, y porque le dicen que parece una monja, ya no tienen para vestirse como una cualquiera. No. Hay hermanos en partes del mundo que les toca dar la vida por su fe, entregarse, porque ¿cómo van a renunciar a Cristo si es el único que los puede salvar? Entonces, en esas partes donde la situación es así tan terrible, el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural para fortalecer a los creyentes, para que la obra de Dios avance. Porque si no fuese así, nadie, ni por muy masoquista que fuera, ¿quién va a querer perseverar en una, llamémoslo así, en una concepción religiosa que lo único que le garantiza es la muerte, el atropello, la miseria? No, ni loco. O sea, no sería racional, pero como es una experiencia interior, ellos saben que tienen la garantía de la salvación. Entonces, miren de que Pablo les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos no pudieron decir nada. Entonces, ¿por qué luego les dice, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos dijeron: no, en el bautismo de Juan, el de arrepentimiento. Entonces, ¿qué hay que aclarar aquí? ¿Qué aclara el apóstol Pablo? El bautismo implica una aceptación doctrinal. Una persona que no se bautice como lo ordenó Cristo está mal bautizada, porque es como el Señor lo ordenó. Y vamos a aclarar este aspecto. Hay muchas personas que dicen: pero muéstreme un bautismo trinitario en la Biblia, muéstreme. Y claro, en el libro de los Hechos encontramos la expresión, como dice acá: y se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y la claridad que hay que hacer acá es en cuanto a la orden o a la autoridad bautismal y a la fórmula bautismal. La fórmula bautismal, el Señor la dejó claramente establecida en Mateo capítulo 28. Y lo dijo el Señor. Vamos a leer esa palabra. Le invito para que usted tome su Biblia. Si quiere, tome apuntes, porque estos son puntos muy neurálgicos que muchas veces los creyentes: no, pero ¿cómo es esto? Dice la palabra de Dios: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Ese por tanto es una consecuencia de la aseveración que está diciendo Cristo. Yo tengo toda la autoridad. O sea, ¿quién es el más relevante para dar esta orden? Él.
Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa expresión y del nos da una referencia de que en primer lugar hay una expresión, una conjunción que nos demuestra que son dos o más. Y esa expresión del es una expresión particular, en singular, haciendo diferencia que cada uno es único, pero que forman la única divinidad. No hay que confundir que Dios está o que Dios coexiste en tres personas, pero que no son tres dioses. Es muy diferente. Tampoco es como algunas expresiones blasfemas de algunos conceptos teológicos contrarios a la sana doctrina, que dicen que es que nosotros creemos en un Dios de tres cabezas o que tenemos la marca de la bestia. No, de ninguna manera. Simplemente es que la palabra dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Que existe un Padre, que existe un Hijo, que existe un Espíritu Santo y que forman la divinidad. No hay tres dioses, hay un solo Dios, que son coexistenciales, coeternos, cosustanciales, pero que cada uno es diferente. Cada uno cumple una función y cada uno existe por sí mismo, porque si no, entonces no fuera Dios. Entonces, en esta parte encontramos la fórmula bautismal. Nosotros vemos que, por ejemplo, en el libro de Levítico se dieron muchas fórmulas. O sea, cómo era la manera que se debía ofrecer los sacrificios. Y de ahí en adelante no lo volvieron a hablar. No. ¿De qué se habla entonces? Es de la autoridad. Uno de ahí en adelante hablaba de que los sacrificios los hacían los sacerdotes, que cada cual habla de la autoridad. O sea, cuál era la gestión que iban a hacer, no cómo, que es diferente. El Señor me hizo entender esto con un ejemplo muy sencillo, en la diferencia que es la fórmula y la autoridad. Y es que, por ejemplo, si uno le puede decir a un empleado, mire, por favor, vaya a la oficina y en el escritorio, mire, aquí le entrego esta llave, me trae la agenda, por favor. Entonces, el empleado va y cuando llega, pues el celador le dice, ¿y usted a qué viene? No, es que el patrón me mandó. El patrón me mandó, autoridad, a que le llevara la agenda que se le quedó en el escritorio, porque era, hagámoslo más coherente, era en horario fuera de trabajo. A la autoridad, él corrobora, llama, mire que aquí está fulano, que sí se puede dejar. Sí, claro, yo le dije que fuera. La autoridad le permite entrar, pero cuando él entra a la oficina y se para delante del escritorio, el empleado no le puede decir al escritorio, el patrón me mandó a que le lleve la agenda, ábrase, porque no se le va a abrir, no se le va a abrir. ¿Por qué? Porque para eso está la llave, que nos habla de la fórmula. La fórmula es la que, o la llave es la que va a abrir, abre la cerradura para poder sacar lo que se necesita. De igual manera, esa es la diferencia entre la fórmula y la autoridad. ¿Por qué razón nunca se habla más de la fórmula? Porque se sobreentiende que es una orden de Dios. El Señor Jesucristo dio la orden, Él dijo: toda potestad me da, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O acaso vemos también que en otras partes diga todo igual? El Señor no mandó a ser discípulos. No, ellos simplemente están cumpliendo la orden. Entonces, ¿a qué nos hace referencia la autoridad? Mire, hay un ejemplo. En San Juan capítulo 4, el versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: poderoso es el nombre de Cristo para siempre. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús, escucha lo que dice la Biblia, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Eso decía la gente. Pero hay un paréntesis explicatorio o aclaratorio que dice:
aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Por qué? Pero ¿por qué le están atribuyendo a Jesús? Porque estaban haciéndolo con la autoridad de Jesús. Recuerdan que Juan el Bautista dice que a él, ¿quién le dio la autoridad de bautizar? Dios, el Padre. Él dijo, el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que reposa sobre él como una paloma, ese es el Cordero de Dios. Entonces, para los tiempos, los bautismos eran, llamémoslo así, un rito que se hacía para hacerse adepto o discípulo de cierta doctrina. En los tiempos posteriores a Cristo, o en los tiempos de Cristo, estaban los herodianos, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los bautistas, o los de Juan el Bautista, y ahora entraba otro grupo. ¿Cuál? Los cristianos, que eran los seguidores de Cristo. Y cada cual tenía su concepción doctrinal. Por eso cuando una persona se bautiza, no se debe bautizar así como, a ver quién quiere bautizarse, o tampoco decirle, a ver el que se sienta en pecado venga y se bautiza en agua para perdón de los pecados, porque ahí lo único que se ve es a mojar, pero no se le puede perdonar pecados, porque en ese caso entonces ¿para qué murió Cristo? Si la Biblia dice que lo único que limpia los pecados es la sangre de Cristo. En ese caso entonces, como dijo Pablo, por demás murió Cristo. No. La fórmula bautismal nos hace referencia a cómo debo bautizar. ¿Cómo es el bautismo cristiano aprobado por Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque estamos invocando la bendición de la completa divinidad. Pero la autoridad bautismal, ¿quién es el que mandó bautizar? Cristo. A nosotros, la iglesia, nos mandó bautizar Cristo. Eso lo dice también ahí inmersamente en el Mateo 28. Él dijo, id y haced discípulos y bautícenos. O sea, ¿quién nos dio la autoridad? Cristo. Por eso es que cuando hace referencia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos específicamente, del bautismo en el nombre de Jesús, es para notar la autoridad. ¿Quién nos mandó a bautizar? ¿Y por qué nos mandó a bautizar? Pero nunca debemos nosotros soslayar y confundir la autoridad con la fórmula bautismal, porque si en ese caso fuese así, ¿cómo nosotros vamos a entender que Pedro, que fue el que primero utilizó esa expresión, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado? ¿Cómo es posible que precisamente el apóstol Pedro, que fue colocado como quien abriría el evangelio tanto a los judíos como a los gentiles, cómo él va a enseñar algo contrario a lo que Cristo específicamente días antes les dijo? Eso sería totalmente contradictorio y rebelde. No, los que a veces no aceptamos las cosas como Dios lo dice somos nosotros, pero la palabra no puede ser contradecida de ninguna manera. Dios es muy claro en ese aspecto. Mire, el bautismo cristiano realmente es una expresión de una nueva vida. Romanos capítulo 6 lo expresa de una manera tan particular que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire la expresión, hermano, de lo que es la nueva vida en Cristo. Usted y yo no podemos decir que no cometemos pecado, que no tenemos pecado, porque haríamos a Dios mentiroso. Y entonces nosotros no tendríamos que ir continuamente a tener comunión con Dios y a reconocer nuestra necesidad de Dios y a pedir la misericordia de Dios. Nos creeríamos otros dioses. Pero tampoco podemos caer en el otro, que hay creyentes que dicen, no, la gracia de Dios lo puede todo y el sacrificio, como yo creí en Cristo, Él me tiene que salvar. Y siguen siendo adúlteros, siguen siendo borrachos, siguen siendo blasfemos, siguen siendo ladrones, siguen siendo, mejor dicho, perversos. No, porque la Biblia dice, ¿cómo perseveraremos? ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado si ya no vivimos en él? No, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la esencia del evangelio.
que tengamos una vida nueva. Hoy en día hay mucha gente que se conforma a ir, por ejemplo, hay gente que se conecta solamente los domingos en la mañana. O sea, como cuando uno era un religioso, iba a misa, a la misa de 6 de la mañana, y con eso ya calmaba la conciencia, y de ahí en adelante siga diciendo groserías, siga robando, siga adulterando, siga matando, siga atracando, siga haciendo hasta de todo. No, no nos engañemos, esa no es la vida. Un cristiano tiene que tener una vida nueva. Y cuando yo digo tiene que tener, no es porque sea una obligación que Dios usted tiene. No, es porque es una expresión natural. Y si yo estoy en Cristo, pues Él mismo me ofrece esa vida nueva. Entonces el hecho de tener no es porque me sea una obligación, una carga para mí, sino un privilegio y una expresión natural y espontánea de que Cristo vive en mí. Entonces, mire lo que sigue diciendo la palabra. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Poderoso es el nombre del Señor. Entonces, mire mis amados, el bautismo en agua es mucho más de lo que simplemente es meter a alguien y sacarlo mojado. No. De hecho, es uno de los sacramentos que el Señor instituyó. Solamente 2 sacramentos instituyó el Señor: el bautismo y la Santa Cena, que es una orden. Porque Marcos dice que el que no fuere bautizado será condenado. O sea, si hay personas que se pueden bautizar y están esperando ahí, eso es una desobediencia abierta. ¿Y por qué? Porque no quiere comprometerse, porque no quiere tener una vida diferente. ¿Y por qué no quiere tener una vida diferente? Porque todavía ama el pecado, porque todavía ama al mundo, porque todavía quiere ser como era antes, porque todavía quiere ser seguidor del diablo. Pero Dios nos manda a que definamos: o somos de Dios o somos del diablo, o somos limpios o somos inmundos, o somos santos o somos profanos. Pero que definamos ya esto, porque a lo largo de la historia, la causa por la cual muchas veces Dios ha tenido que levantar nuevas obras es porque esa obra que Dios había establecido se cansó de guardar la palabra, se cansó de vivir para Él, y entonces se acostumbraron a ser unos religiosos muertos más. Y cuando la religión entra a una congregación, el Señor se va, el Espíritu Santo se va, así como le pasó al pueblo de Israel, que lo explica claramente el libro de Ezequiel, que la gloria de Dios se fue del templo. Ellos se quedaron con el templo, ellos se quedaron con el altar, ellos se quedaron con el arca, ellos se quedaron con los sacrificios, pero Dios no estaba ahí, Él se fue. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces, mis amados, Dios quiere que nosotros entendamos esto. Nosotros debemos tener una experiencia con Dios personal. Si usted fue bautizada en agua o bautizado en agua, amado hermano, usted y yo debemos tener una vida nueva. Es normal que vengan las tentaciones, que vengan las luchas, que venga todo eso. Eso es normal porque estamos en un mundo podrido. Pero lo que no es normal es que nosotros querramos permanecer ahí. Es necesario pedirle al Señor que nos renueve, que nos restaure, que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestras vidas. Y más que eso, que el Espíritu Santo nos llene, que usted sea bautizado, bautizada en Espíritu Santo, que necesitamos ese poder, porque estamos viviendo los tiempos postreros, los tiempos peligrosos. Necesitamos el poder, la llenura completa del Espíritu Santo para nosotros poder disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, mire, el bautismo en el Espíritu Santo, para recapitular, es eso que nos da mayores y mejores capacidades para servir a Dios. Pero nunca pensemos que el bautismo en el Espíritu Santo salva. No. Ni una persona que no es salva puede ser bautizada en el Espíritu Santo, ni la persona bautizada en el Espíritu Santo es salva para siempre. No. Miren, en 1 Samuel capítulo 19 versículo 23, la Biblia nos narra el momento cuando Saúl, que ya había sido desechado por Dios como rey, pero no como persona, pero estaba bajo la influencia de un espíritu malo, como castigo de parte de Dios, él fue a perseguir y a matar a David. Miren la motivación que tenía. Y como ninguno de los soldados pudieron traerlo, él mismo se fue, porque él dijo: no, yo soy más malo que todos, voy yo mismo y yo mismo lo mato, voy por él. Pero resulta que cuando llegó
a Nayod en Ramá, vino el Espíritu Santo sobre él y empezó a profetizar y se desnudó, dice la Biblia, pero no que quedó íngrimo, sino que quedó con su ropa interior, se desnudó de sus ropas reales y se quedó con la vestidura de lino del adorador y siguió hablando, ahí profetizando bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Pero terminó y Saúl siguió con la mentalidad de matar. Y mire cómo terminó, buscando una bruja y terminó suicidándose. Entonces, no confundamos eso. Ahora, Mateo capítulo 7, versículo 22, bueno, del 21 al 24, nos habla de que en aquel día muchos le dirán al Señor, 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 en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, pero yo no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor les dice eso? Porque es que ellos que quisieron justificar, mire, yo soy un creyente pentecostés o pentecostal, yo hablo en lengua, yo profetizo, yo echo fuera demonios, yo hago milagros. El Señor dice, sí, pero usted no vive para mí. En cambio, mire lo que dice Hechos capítulo 8. Esto es como para consolidar lo que venimos hablando. 8 versículos 5 al 7 encontramos que dice que la gente unánime escuchaba atentamente a Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué señales hacía? Dice, muchos que tenían espíritu inmundo salían dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Para eso es que es la llenura, para eso es el bautismo del Espíritu Santo, para dar gloria a Dios, para que el poder de Dios se siga manifestando en la salvación de las almas y la edificación de la iglesia. Amados, pero también aquí Pablo nos enseña algo más, una corrección que nosotros debemos asumir para nosotros mismos. Y es que un creyente que quiera ser sano debe separarse de las falsas doctrinas. Mire, hermano, es muy peligroso. Es muy peligroso nosotros sentarnos a escuchar personas que uno sabe que doctrinalmente son heréticas. ¿Por qué? Porque primero Satanás, él es muy astuto. Él va a querer llamar la atención. Él va a querer decir, no, pero es que habla ciertas cosas verdad. Y empieza a capturar su emoción, su atención, se hace amigo, y cuando menos piense, le inyecta el veneno. Y después son esos creyentes que dicen, pero yo escucho, por ejemplo, hay una mujer que le dan mucha relevancia en las redes, que es esposa de uno de los directivos de un concilio que precisamente no permiten predicar a las mujeres y que tiene una concepción doctrinal no acorde a la sana doctrina, pero aparentemente predica muy bueno, pero sigilosamente va atrayendo a las personas. Y si un creyente empieza, en vez de promover que escuchen la palabra de la sana doctrina en la que está, empieza a decirle, uy, no, escucha a tal persona, usted se está convirtiendo en un evangelizador de una falsa doctrina y no se ha dado cuenta. Eso pasa como la estrategia que utilizaron los japoneses para atacar en la Segunda Guerra Mundial a los estadounidenses, que inclusive sacaron una película de Pearl Harbor. Ellos utilizaron las mismas ondas de radio de ellos, y a través de las ondas de ellos enviaron los mensajes, y los estadounidenses no pudieron decodificar esas señales, pero los japoneses sí, y por eso les cayeron un día que ellos estaban totalmente desapercibidos. Pero ¿cuál fue el vehículo que utilizó para introducir esa estrategia que trajo una gran tragedia? Los mismos canales de los estadounidenses. Y no se nos olvide que la Biblia dice que los hijos de este siglo son más astutos en el trato con los semejantes que los hijos de luz. El diablo, dice la palabra, segunda a los Corintios, que Satanás se disfraza como ángel de luz
y disfraza a sus ministros como ministros de Cristo. Entonces, mire, mis amados, el apóstol Pablo precisamente escribe a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 14 y 15, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermano, si a la Biblia nos manda que nos apartemos de los que no confiesan la palabra como es, la Biblia dice: apártate de los que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los que niegan la resurrección. Apártate de los que niegan la revelación de la Trinidad. Todo eso es supremamente peligroso. Dice: apártate de los que dejan de confiar en la fe en Cristo y confían en las obras. Que hay que guardar cierto día, que hay que hacer ciertas cosas. Dice: no se haga esclavo de los hombres. La Biblia dice: apártate de los tales. No participes en sus pecados, no participe. Entonces, ¿por qué nosotros? Mire que a veces nosotros, eso es una de las deficiencias de nuestra patria, que nosotros en vez de apoyarnos a nosotros mismos, nos vivimos sacando los trapos al sol y colocándonos vulnerables al ataque del enemigo. Pero uno mira países que son sumamente, que se protegen, se autoayudan y por eso son potencia mundial. Colombia tiene con qué ser una gran potencia mundial, pero mire cómo está nuestra patria, lamentablemente, sumida en el caos de la corrupción, con tantísimos recursos, y el país se sigue desangrando. ¿Pero por qué? Porque no hay esa cohesión. Y como nosotros, la iglesia, somos parte de esta idiosincrasia, nosotros tenemos que batallar con eso. Amémonos los unos a los otros, apoyémonos. No saquemos la gente de las iglesias con nuestras malas actitudes, con nuestro mal testimonio. Más bien procuremos entendernos, apoyarnos, ayudarnos, porque el que quiere dividirnos es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero Dios quiere que seamos uno en Cristo, porque el Señor siempre quiere eso, bendición para su pueblo. Pero hay una demanda, que estemos juntos y en armonía. Mire, Gálatas capítulo 5 del versículo 1 al 10, voy a leer algunos. Dice, en el versículo 1 dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Mire, dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe de la esperanza de la justicia. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ninguna clase de obra, hermano, nunca descanse por si usted ora, aunque usted y yo debemos orar. Nunca descanse por si usted ayuna. Oye, que yo sí ayuno, entonces por eso soy salvo. Cuidado. No, porque soy salvo ayuno. Tampoco usted se vaya a bautizar en agua para ser salvo. No, si usted es salvo, bautícese en agua. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que yo soy salvo porque diezmo. No. Por cuanto usted es agradecido a Dios y usted reconoce que Cristo dio todo, aún su vida, por ser salvo, entonces nosotros hacemos eso. Pero eso no me salva. Que porque yo mejor dicho, no me aparto del templo. No, eso es un fruto, mas no la causa. La causa solamente es, amados hermanos, que nunca se nos olvide, la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo que dice ahí: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y mire lo que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso es que hay que apartarnos de todas esas cosas que no convienen. Poderoso es el nombre del Señor. Bueno, mis amados, vamos a mirar unos aspectos más, y que es aquí lo que nos encontramos del versículo 10 al 22. Y es la decisión oportuna. Hubo una corrección, pero es necesario tener una decisión. Entonces, el tiempo de Dios, o esperar el tiempo de Dios, siempre será la mejor decisión. Quiero leer este texto porque me ayuda mucho
o nos ayuda para comprender esto que Pablo vivió, aprendió y nos enseña el Señor a través de él. Salmos capítulo 69, versículo 13 dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Entonces, el kairos de Dios, que es el tiempo, no el cronos. El cronos es el tiempo de nosotros. El kairos es el tiempo de Dios. Siempre en el kairos de Dios habrá, mire lo que vemos. Número 1, mayor expansión. Mire, en el versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Sí se da cuenta? Hablando de la autoridad, vuelve a hablar. ¿Será que el Señor Jesucristo estaba predicando? ¿Será que los otros escucharon a Jesús directamente? No, Pablo testificaba de Cristo. Entonces, si Pablo no obedece al Señor, no hubiera tenido tanta expansión como él lo anhelaba. Mire que la Biblia dice que el hombre son las disposiciones de corazón, pero de Jehová es la respuesta. O sea, usted y yo, Eclesiastés sí me dice a mí, todo lo que pudieras hacer a tu mano, hazlo. Claro, lo que podemos hacer, pero el tiempo, ya es el tiempo. Por ejemplo, los muchachos hoy en día, los jóvenes de la iglesia quieren casar rápido, pero ya es el tiempo. Ya usted tiene trabajo estable, tiene al menos donde meterse, o vas a meterse en la casa de los suegros o de la suegra. No. Espérese, todo tiene su tiempo. Hay muchachos que no quieren ni terminar de estudiar para salirse a la calle a trabajar. Capacítese primero, capacítese y luego trabaja. Mientras va capacitándose, le va pidiendo al Señor en qué lo quiere usar. Pero cuando uno sigue jugando allá a la aventura, el tiempo sigue pasando y cuando se da cuenta, tiene 40 años, no estudió, no se casó, no trabajó, está metido en la casa viviendo todavía de papá y mamá como un medio haragán. ¿Pero por qué? Y entonces ya empieza a echar la culpa a Dios, No, las decisiones las tomamos nosotros, pero hay que pedirle a Dios el tiempo oportuno. Para la expansión de la obra de Dios hay que pedirle a Dios la dirección. ¿Cuándo es el tiempo? Hay que seguir evangelizando. Pero para abrir una iglesia, eso no es que yo voy a abrir 3 iglesias para que todos vean que yo sí trabajo. No, trabaje. Que al fin de cuentas el que sabe si estamos trabajando realmente para Dios es el mismo. Porque nosotros podemos hacer mucho para que nos vean. Y eso no tiene ninguna garantía delante de Dios. Entonces, el tiempo de Dios, el kairos de Dios también es mejor para una mayor demostración de poder. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire, hermano, cuando es el tiempo de Dios, para Dios honrar a un pastor, a un creyente, a una iglesia, eso es así. No necesita hacer mayor cosa. Mire que ni siquiera Pablo imponía manos ni oraba. Él trabajaba, porque dice la Biblia que él trabajaba con tiendas. Y los delantales, es decir, los paños que él utilizaba para quitarse el sudor, o con los cuales trabajaba, que estaban sucios, la gente los agarraba y se los llevaba porque Pablo estaba muy ocupado. Y Dios sanaba a la gente, echaba fuera a los demonios. Porque es que el que sana, el que libera, el que prospera, el que bendice, es el Señor. No es la mano de un ministro, no. La mano de un ministro en un momento dado sirve de punto de contacto, pero no es por eso que viene el poder de Dios. No es por eso. Es cuando Dios quiere hacer algo. Poderoso es el Señor. Ahora, hay una mayor consagración en los creyentes, en el tiempo de Dios. Mire que uno como pastor, Dios mío, uno ora, exhorta, enseña, atiende. Pero eso uno parece que fuera en vano. Pero cuando Dios dice, listo, ya, es el tiempo de hacer fructificar, de buenas a primeras la persona empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque el que hace los cambios es Dios. Dios. Mire, Padre, siga orando por su hijo, siga hablándole la palabra, que Dios en cualquier momento trata con él, porque Dios es fiel. Mire lo que dice la palabra de Dios. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros
y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mire qué cantidad de dinero invierte la gente, y todavía en libros de brujería, en tantas cosas para practicar el pecado. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Qué hermoso es Dios, hermano. ¿Será que Dios puede salvar un brujo? Claro que sí, pero ese, si quiere realmente ser salvo, sepa y entienda usted que de pronto practicó la brujería, que fue instrumento del diablo. Usted debe, y todos debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso, a esos libros, a esas cosas que no sirven. Eso no hay que regalarlo. Ay, que es que yo tengo unos libros de cómo pasarme, meterme en un gato, de cómo hacer un viajes astrales. Se lo va a regalar a fulano para que, o lo va a vender. No, queme esa vaina, que eso es maldito. Quémelo. Lo que no sirve hay que quemarlo. Si usted era una esclava de la vanidad, ¿qué hace regalándoselo a otro? ¿Por qué no bota eso más bien? Ay, pero es que me costó mucho. Dice la palabra, Dios puede darte mucho más que eso. Rompa con eso. Que de Dios es que viene la bendición. Dios es poderoso y para siempre su misericordia. Pero es que esto no era obligatorio. Pablo no le dijo, hagan el favor y me traen. No, porque hay gente que está esperando que uno, pastor, casi que le vaya y mejor dicho, le compre la tele y le haga los vestidos y todo para que... No, eso lo va a hacer usted. Uno como pastor exhorta y corrige. Pero si usted no hace caso, usted llevará su culpa por rebelde y desobediente. Cada uno de nosotros llevaremos la culpa de nuestros pecados. Dios nos habla, pero cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y eso es una demostración de consagración. Si usted y yo somos salvos, debemos vivir santamente. Entonces, mire qué otra beneficio de tomar una decisión oportuna, que la visión misionera continuó. Miren, versículo 21 al 22 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo duró, vea, él no estaba equivocado en la percepción de que Éfeso era una ciudad muy importante. Él estaba equivocado en el tiempo. Pero la ciudad en la cual más Pablo le dedicó en su ministerio fue a Éfeso. Y es que esto es muy maravilloso. El estudio de la palabra es muy precioso. Mire, amados hermanos, es tan importante esto porque Pablo, dice la palabra, que discutía todos los días en la escuela de uno llamado Tirano. Resulta que dicen los estudiosos que como Éfeso era una ciudad muy comercial, muy agitada, por cuestión del calor, porque era en la costa del mar Egeo, Mediterráneo, los trabajadores les daban un lapso de reposo para que no se acaloraran tanto, de las 11 a las 3 de la tarde aproximadamente, para que descansaran, no se sofocaran tanto y almorzaran. Y luego continuaban. En ese lapso de tiempo, Dios le dio gracia a Pablo con este hombre Tirano, y en su escuela Pablo abrió, llamémoslo así, una iglesia. Y en sus aulas, que en ese momento estaban vacías, la gente que quería escuchar a Dios se acercaba. Hay muchos que dicen, ay, yo hoy no voy al culto porque hoy es el día de la madre y yo me voy que no sé qué. Siempre hay tiempo para buscar a Dios. Siempre hay tiempo. Lo que pasa es que somos muy buenos para tener excusas. Muy buenos para tener excusas. Pero siempre hay tiempo para buscar a Dios, si le damos a Dios el tiempo. Pero mire, aquí hay algo más, y es que las imitaciones, pretender uno ser lo que no es supremamente peligroso. Porque la palabra nos dice que habían algunos judíos exorcistas ambulantes que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, ellos pensaban que por ser autoridad religiosa podían ser autoridad espiritual, y eso es muy diferente. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois.
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces, mire que esta gente quiso imitar. Hay gente que quiere imitar lenguas, hay gente que quiere imitar danzas, hay gente que quiere imitar hasta gritos. Hay gente que quiere imitar ademanes. No, hermanos, seamos originales, porque todo lo que es imitación trae vergüenza. Nosotros no podemos pretender imitar yo voy a echar como fulano de tal, echa fuera los, yo también, y porque así sí es. No. El que echa fuera los demonios es el Señor, es la autoridad de Cristo, es el nombre de Jesús. Lo que usted y yo debemos procurar es guardarnos para Dios y usarlo correctamente. Entonces, mire que Dios, amados hermanos, el Señor se agrada de un servicio fiel. El Señor se agrada cuando usted y yo, nosotros procuramos ser correctos, leales, y no le damos lugar a la adulteración, a esa imitación que no le agrada a Dios. Mire lo que dice Pablo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay muchas personas que aparentan. Hay personas que se meten a las iglesias, jóvenes perversos y jovencitas perversas también, que se meten a las iglesias y hasta aparentemente se consagran, y eso no se pierde en un culto, pero ella es echándole ojo a ver a dónde está la presa, a ver dónde está el incauto, a ver a quién puedo pedirle prestado 10 millones y después me pierdo y me voy. Hay que tener cuidado con esos que se aparentan ser muy buenos y no lo son tanto, porque el enemigo siempre los utiliza. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a perseverar en los caminos de Él, porque cada día vamos a necesitar mucho más de su socorro.